dices. Sí, pues el cuarto informe de gobierno, lo que se ha trabajado en estos 4 años, pero desde luego el cuarto informe se refiere a la actividad del último año, ¿no? Sí. ¿Y cuál es la opinión? ¿Cuál es tu posición? ¿Perdón? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu posición? Mira, nosotros lo hemos señalado permanentemente en estos, por lo menos 3 últimos años, que el gobierno del estado no tenía un proyecto de desarrollo económico y hacíamos señalamientos muy puntuales en cuanto al impuesto sobre nómina, la consolidación o apoyo al tejido empresarial local, y así se venía trabajando 3 años. Lo que a nosotros nos deja este año atípico y de pandemia es que lo que nosotros veníamos diciendo no solo se podía en años como los anteriores, que eran, por decirlo de alguna forma, por lo menos normales, que transcurrían sin ninguna incidencia ajena a los actores como es la pandemia, sino que a pesar de la pandemia se podía hacer algo respecto a lo que nosotros señalábamos, y eso también hay que reconocerlo. El gobierno, dado cuando se dio la pandemia, generó unos incentivos a los empresarios locales, empezando por la exención del impuesto sobre nómina según el tamaño de empresa, apoyando a las micro, pequeñas y medianas empresas, lo que demuestra que era posible lo que nosotros señalábamos y que al gobierno no le impactaba tanto apoyar a los micro, pequeños y medianos empresarios. Pero aún ahí no se quedó corto, generó apoyos, sí, están discutibles, falta perfeccionar mecanismos, pero generó apoyos a empresarios, y hay que decirlo de esta forma, formales e informales, es decir, a los que están contribuyendo al gasto público y a los que no. Fueron emergentes, no son permanentes, eso es lo que es preocupante, y lo que nos ocupa es que en este último cuarto informe de gobierno demostró el gobierno que si se trabaja por los zacatecanos, por el tejido empresarial zacatecano, por fortalecer a los empresarios locales, lo podemos hacer mejor. Lamentablemente el enfoque que tenía esto, o que tienen estos apoyos, es para contener un golpe severo. Si lo hubieran aplicado los 3 primeros años, o lo que es mejor, Pancho, se aplica de aquí en adelante, podría servir para fortalecer y crecer el tejido empresarial zacatecano. También tenemos que señalar que se enfocaron a generar estos rescates con recurso propio, ya que el gobierno federal no apoyó absolutamente o prácticamente nada, dejó morir a los trabajadores de México, dejó perder esos empleos, con el argumento de que no rescataba grandes empresas. Es lamentable porque los datos que señala el INEGI en el Censo Económico del 2019 es que el 94 o 96% de las entidades económicas están compuestas por entre 0 y 10 trabajadores, lo cual quiere decir que si rescataba al sector empresarial de México, no estaba rescatando estas grandes empresas. Eso es una falacia y eso es desconocer el tejido real empresarial de nuestro país. Son datos del propio gobierno, del INEGI, y que si se enfoca a salvar a estos empleos, desde luego salva empresas y salva al 90 y tantos % de estas entidades económicas que tienen de 0 a 10 trabajadores. Eso es nuestro tejido empresarial real en el país, en el Estado, y es al que debemos de enfocarnos a salvar el ingreso de los mexicanos. Ya no distingamos si es empresario o trabajador. Tenemos que ser solidarios, y creo que el gobierno del Estado en materia económica, al menos en estos últimos 6 meses, se enfocó de manera correcta. Es lamentable que el recurso sea poco, pero lo que tenemos que rescatar e impulsar es que estos programas se queden de manera permanente para que, dado su funcionalidad, los perfeccionemos y fortalezcamos el tejido empresarial, y entonces ahora sí, despegar como Zacatecas merece. Alejandro, en este tejido empresarial, en este conjunto de pocas empresas que tenemos en Zacatecas, como en la Viña del Señor hay de todo. Hay algunas empresas que realmente fueron rescatadas o que están siendo rescatadas con los apoyos que entrega el gobierno del estado. Pero también hay que decirlo, hay empresarios que abusan, hay empresarios que no tenían necesariamente esa necesidad y bueno, creo que son los que más le han gritado al gobierno. Sí, en parte, pero Pancho, esta pandemia fue pareja, no discriminó o permitió que se discriminara.
nos afectó a todos por igual, empresario o no empresario, trabajador o no trabajador, formal o informal. Lo que tenemos que ser muy claros es que no tenemos que nosotros distinguir entre el sector productivo de un tipo o de otro. Lo que tenemos que enfocarnos es generar lo que en esencia debería ser gobierno, que es la unión de a los que gobiernan. Porque en estos procesos electorales o en estos procesos donde decidimos quién nos gobierna, lo que estamos cediendo es la organización de la sociedad a esas personas. Y tenemos que reconocerlo así. Si son electos democráticamente y por la mayoría, tenemos que tomar esa determinación al momento que emitimos el voto y aceptar las decisiones, o bien empujar y proponer esas decisiones como se vienen, y no discriminar. Y la función del gobierno es gobernar para todos, sin distingo, pero como tú lo dices, con equidad y transparencia. Y ahí hace falta mucho trabajo, lo tenemos que hacer y tenemos que estar exigiendo. Yo siempre he sido un convencido, lo he dicho permanentemente, que ningún cambio va a venir de parte del gobierno. Todos los cambios en el mundo, en todas las sociedades, vienen empujados por la comunidad, por la exigencia de los propios ciudadanos, y ahí es donde tenemos que hacer esta labor permanente. Si existen empresarios que abusan, es porque lo permitimos como la propia sociedad. Tenemos que estar permanentemente activos, vigilando y participando para que eso no suceda. Y si sucede al margen de la ley, que se les sancione y se les castigue, tanto a los que abusan como a los que permiten el abuso. ¿Cuál debe de ser desde tu punto de vista de hoy, a partir de hoy, o para salir juntos en esta pandemia, cuál debe ser la respuesta del empresario? No al gobierno del Estado, una respuesta a Zacatecas. Ser muy transparentes, entender que su fuerza, su fortaleza son sus propios trabajadores. Yo te puedo garantizar que la mayoría de los empresarios así lo ven, porque saben que su fuerza laboral es los que los hace crecer. Y si saben eso, es ser corresponsables con ellos, es decir, pagar bien sus contribuciones sociales, para ser muy específicos, Seguro Social, Infonavit, con el salario que se tiene. Si hay una inequidad porque no se les reconoce ese gasto en su totalidad, pelear con las autoridades para que así sea, pero no que paguen justos por pecadores, es decir, los trabajadores reportando un menor ingreso, pagar las utilidades cuando se tienen a los trabajadores, y hay una serie de mecanismos en la propia ley como bonos, incentivos, vales de despensa, y si tú estás convencido que tus trabajadores es tu fortaleza, ahí debe ser. Esa es una respuesta que los empresarios tenemos que dar, ya no digo solo a la sociedad y a la comunidad, sino a tu propia empresa, porque es lo que te va a fortalecer. Y yo creo que el empresario, generando la riqueza y haciéndola de manera equitativa y justa, como está plasmada en la ley, y en la que no se considera así, sentarse a platicarlo con sus trabajadores, debiera ser una respuesta que está dando. Quiero reconocer también que así como señalamos que hay empresarios que usan, en esta pandemia hubo muchos empresarios, sobre todo micro, pequeños y medianos empresarios, que sostuvieron estos empleos, porque no basaron la decisión solo en lo económico, porque sus trabajadores, todos tenemos trabajadores de muchos años y que lo ve uno ya como parte de la familia. Y ahí es donde se ve realmente si el empresario quiere a su empresa, a sus trabajadores y a su comunidad. Y finalmente, ¿cuál es el compromiso de la sociedad hacia estas empresas? Porque esto no es trabajo de uno, es trabajo de todos. Lo hemos dicho permanentemente, Pancho, es hacer comunidad, y hay que ser muy puntuales. No se está peleado con las grandes empresas o con las transnacionales, se está peleado con una actitud de que solo es extractivista, es decir, que solo se lleva. Si esto lo hacen las pequeñas o micros, también se les señala. Lo que tenemos que buscar es que esta actitud sea de comunidad, que fortalezcan a la sociedad en la que están, sean chicas, medianas, pequeñas, grandes o multinacionales. Si estas realmente se empeñan, ese debe ser el compromiso de la sociedad, responderles consumiendo, yendo a comprarles, y sobre todo, Pancho, y esta frase que está muy trillada, pero es muy profunda para las empresas, es consume local. Consume local no quiere decir solo a los que son de aquí, sino a los que están aquí, porque le están apostando un riesgo, un capital, y a esos tenemos que hacerlo. Pero si están aquí y no creen en los que estamos aquí, no se debe generar este vínculo. Lo que tenemos que hacer como sociedad es obligarlos, presionarlos, exigirles a que si están aquí, hagan comunidad aquí, y entonces vamos a fortalecer este tejido empresarial
porque la competencia no está en nuestra localidad, la competencia está en el mundo. Alejandro, muchas gracias. Pancho, buen día, un saludo a todo el auditorio. ¿Vas a ir a los toros hoy? Pues si me acompañas como hace 8 años, desde luego que vamos. Oye, no, mientras no vaya David Frías, todo está bien. Acá Sí, ya sé. estamos regalando boletos. Bueno, me apartas 2 de primera. Muy bien. Alejandro, muchas gracias. Un saludo, Pancho. Gracias. Son las 8 de la mañana, 7 de la mañana con 58 minutos. Vamos a una pausa y regresamos. Un imán que se besar y de tu tacto